Si le damos bastante picadito, como se dice popularmente, es posible que terminemos el módulo 6. De lo contrario, pues aún tenemos la próxima clase que es del próximo viernes. Hoy vamos a ver lo que es el derecho consuetudinario. Hoy vamos a ver la dualidad jurídica que se da con dos sistemas jurídicos. Vamos a hablar de la jurisdicción del derecho y la jurisdicción del propio derecho de los pueblos indígenas. Cuando hablamos del derecho consuetudinario, esto proviene de la costumbre. Lo que sucede es que cuando hablamos de lo consuetudinario, ya nos estamos involucrando en aspectos eminentemente doctrinarios. Doctrinariamente, ¿cómo se le puede llamar la costumbre? Como derecho consuetudinario. Entonces, el derecho consuetudinario es la consuetuda inveterata, como le llamaban, veterata consuetudo, como le llamaban los romanos. Pero el derecho consuetudinario es la costumbre, o sea, los actos. Son los actos repetitivos, repetidos de determinadas acciones. Por costumbre se dan determinados actos. Entonces son los actos repetitivos sobre determinadas acciones. Bueno, la sociedad ha tenido que resolver periódicamente problemas de satisfacción de necesidades individuales, de aceptación al ambiente natural y de convivencia social. ¿A quién está refiriendo este aspecto muy generalizado? Definitivamente, toda la sociedad establecida en un estado tiende a la solución de sus propios problemas, principalmente basados a un ordenamiento plenamente establecido. Entonces, el derecho consuetudinario surge de la costumbre. El derecho romano lo llama veterata consuetudo, término latino. ¿Cómo le llama el derecho romano al derecho consuetudinario? Ah, dualidad jurídica. No, sistema jurídico, monismo jurídico, pluralismo jurídico, veterata consuetudo. Consiste en una práctica repetida y la colectividad lo acepta. Lo considera obligatoria y son normas que surgen de la propia comunidad. La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce el derecho de las comunidades a su identidad. Si no estoy mal, creo que es el artículo 58. Y el reconocimiento es el 66. De acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. Aquí estamos. El artículo 66 preceptúa, el Estado regula, reconoce, respeta y promueve las formas de vida, costumbres y tradiciones de los grupos étnicos. Anotar. Examen final, Constitución Política de la República de Guatemala. Anotar. Acuerdo sobre identidad de los derechos de pueblos indígenas. Pregunta de examen. ¿Qué es lo que nos dice entonces el título 4 sobre los acuerdos?
preceptúa lo referente al derecho consuetudinario, instando a respetar la organización de las comunidades indígenas, incluyendo el derecho consuetudinario como sistema para resolver sus asuntos, existiendo compromiso del gobierno para promover reformas a la Constitución para el logro del reconocimiento a su propio derecho, con eje cultural propio, permitiéndose una dualidad jurídica. Permítanme, jóvenes, estaba bajando, estaba bajando la batería. Entonces, permitiéndose entonces al Estado una dualidad jurídica. Pongan atención. ¿En qué radica la dualidad jurídica? Por ejemplo, tenemos el convenio 169 de la OIT, que viene en el examen, y tenemos la constitución política o tenemos nuestro propio sistema interno. En el convenio 169 y la constitución política, ahí hay dos sistemas jurídicos. Ahí hay una dualidad jurídica. ¿Cómo entonces debe esta de interpretarse? Esa es la pregunta. Y la forma de interpretarse, si nosotros basamos a ciertas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que el Congreso de la República ha consultado, esa interpretación de la dualidad jurídica debe de realizarse en una forma pacífica, en una forma amigable, en una forma consensuada, en una forma armónica. Porque al aplicar estos sistemas jurídicos no tiene que haber sesgo, sino que deben de interrelacionarse en cuanto a la resolución o sentencias. Entonces no podemos ir muy lejos. El sistema de los derechos consuetudinarios y el sistema interno, ¿cómo lo vamos a interpretar entonces? El sistema interno jurídico consuetudinario, ese sistema de consuetudinario del derecho de los pueblos indígenas, está subordinado al derecho interno. Esa es la pregunta que nos hacemos. Si ellos tienen su propia forma, que se les ha dado reconocimiento a través de la Constitución, si a ellos se les ha respetado para que puedan aplicar su propio sistema, entonces no tiene que haber sesgo, ni subordinación, ni mucho menos paralelismo, ni sesgo alguno en cuanto a la aplicación de cada uno de estos sistemas, sino que deben de aplicarse en una forma armónica, sistemática, amigable y organizada. Entonces, ¿cómo podemos interpretar la dualidad jurídica? Es una teoría que afirma que no existe un único sistema jurídico, sino que existen dos completamente separados e independientes. Por ejemplo, el derecho internacional y el derecho interno, el ejemplo que les planteé, que conlleva la convivencia y la resolución de varios de los conflictos surgidos en las comunidades naturales.
Pregunta de examen, viene el convenio 169. Dice en su artículo 8, al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberá tomarse debidamente en consideración su costumbre o su derecho consuetudinario. Pongan atención, porque ahí les voy a hacer una pregunta. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberá tomarse debidamente en consideración su costumbre o su derecho consuetudinario. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. En otras palabras, se debe de aplicar en efecto el sistema de los derechos consuetudinarios, no perjudicando el derecho interno, no perjudicando tampoco otros derechos internacionales. Cuando se regula que el derecho debe prevalecer cuando se refiere a los derechos humanos. Bueno, dicho convenio reconoce el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, iniciándose ya el reclamo al proceso de la dualidad jurídica en Guatemala. Es decir, en otras palabras, dicho convenio reconoce el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, iniciándose ya el reclamo al proceso de la dualidad jurídica en Guatemala. En efecto, son dos sistemas jurídicos en un mismo espacio geográfico, pero respetándose mutuamente. El problema que se presenta para la aplicación del derecho consuetudinario en materia penal es lo preceptuado en el artículo 9 del convenio 169. Los inconvenientes para la aplicación con el sistema jurídico nacional y el respeto a los derechos fundamentales, por lo que este sistema consuetudinario no debe contravenir al sistema jurídico establecido en la Constitución política. Es decir, que el sistema jurídico, el sistema consuetudinario, este no debe de perjudicar en la aplicación del sistema jurídico plenamente establecido por el Estado. Aquí hay algo muy importante. El trabajo de investigación sobre el derecho consuetudinario indígena en Guatemala de Luis Alberto Padilla contiene elementos teóricos valiosos, plantea que constituye un subsistema, dice él. Fíjense, puede considerarse como un sistema, por lo mismo dice que está subordinado a aquel. Puede considerarse como un sistema alternativo o complementario. Ese es el criterio de él. Si los pueblos indígenas se les resuelve constitucionalmente que ellos tienen un sistema subalterno al nuestro, no los vamos a quitar de la Corte de Constitucionalidad ni del Palacio Nacional reclamando que debe de existir independencia en la aplicación de cada uno de sus sistemas. Por eso, tener mucho cuidado, por ejemplo, en cuanto a la interpretación y a la impartición de la cátedra. Porque yo no les voy a decir que el derecho consuetudinario está subordinado. Es un derecho que se opone al sistema de nuestro interno. No. En efecto,
no actúan tampoco paralelamente, porque al actuar paralelamente hay aspectos de sesgo en donde no permite el desarrollo de cada uno de esos sistemas, lo cual está permitido por el Estado al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, sus aportes coinciden generalmente con estudios de campo realizados, dice, por otros autores. Desde su punto de vista de su efectividad, el derecho consuetudinario puede considerarse como paralelo al oficial. Puede considerársele. Que al considerarse como paralelo hay ciertos sesgos en cuanto a su aplicación. Como lo expone el licenciado Marco Tulio Melini Minera en un conversatorio del 23 de marzo del 2017 en el auditorio Mario López Larrebe, yo tomé nota de ese conversatorio y expresa, dice, fíjense bien, se está creando un sistema paralelo de administración de justicia a todas luces que es completamente arbitrario, dice, y que en un momento histórico determinado puede crear una crisis en todo el sistema jurídico nacional. Comparto lo que dice el licenciado Melini. Análisis jurídico político de las reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala es un enfoque coyuntural de viabilidad, de las posibilidades. Esto tiene bastante relación cuando hablamos del pluralismo jurídico. Pero no nos salgamos. Continuemos con esta situación de la dualidad jurídica con respecto a los sistemas. Con esa explicación que les he dado, ustedes tienen que tener claro y preciso que los grupos étnicos, ellos tienen su sistema de aplicación de acuerdo a su derecho consuetudinario y nuestro derecho interno. Sin embargo, hay algo muy importante que los pueblos indígenas dejan el espacio en determinados casos muy especiales para que se aplique lo que es el derecho interno nacional. Entramos entonces a las características especiales del derecho consuetudinario. Se van a dar cuenta de ustedes. La mora jurídica, descarga de trabajo del Ministerio Público, porque los casos de bagatela, regularmente el Ministerio Público no les pone atención en el occidente de la República. Agarran a un ladroncito en el mercado, se lo llevan a las personas que juzgan basado a su derecho consuetudinario, le pegan la gran matada en el parque con unos parejones de durazno y ahí lo tienen a la tercera vez, creo que lo destierran o lo sacan de su territorio como una, digamos, penalización de acuerdo a su costumbre. Veamos. Características del derecho consuetudinario. Se basa en un derecho que es, fíjense bien, es consensual, oral y no escrito. Es conciliador. Utiliza la persuasión y convencimiento. Es ágil. Constituye un proceso rápido y es gratis. Es gratuito. No genera gastos para las partes. Es equitativo. Porque aquí sí se busca la justicia. Es consensual. Porque busca el entendimiento entre las partes. Es reparador porque tiende a reparar el daño de acuerdo a la situación social. Es económico y cultural. En ningún caso busca la venganza. Aspectos que se han logrado mantener a través del tiempo.
resuelve todo tipo de conflictos. Este derecho se caracteriza por contar con valores, autoridades propias, basados en la costumbre de las comunidades, las cuales adquieren un valor jurídico propio, siendo los rezadores, sancionadores, miembros de la propia comunidad. Aquí, aquí, aquí es juzgadores, no rezadores. Juzgadores y no rezadores. Aquí juzgadores, juzga, siendo propio de las comunidades las cuales adquieren un valor jurídico propio, siendo los juzgadores, sancionadores, miembros de la propia comunidad. Aquí, siendo los juzgadores, siendo los juzgadores, los sancionadores, miembros de la propia comunidad. Tenemos eso. Bueno, ahora entrémosle a lo que es el derecho a la jurisdicción estatal. ¿Qué es la jurisdicción? Cualquiera me dice, bueno, la jurisdicción se puede interpretar como el espacio geográfico en donde los juzgados, en donde el órgano jurisdiccional, principalmente los juzgados, se aplica en un espacio determinado, geopolíticamente hablando, geográficamente hablando. La jurisdicción, por un lado. ¿Qué sucede entonces con la jurisdicción cuando existen determinados tipos de problemas? La interpretación de los conflictos jurisdiccionales. ¿Qué sucede cuando hay un problema en la frontera de El Salvador con Guatemala y cómo se va a interpretar? ¿En qué lugar y en qué parte se cometió el hecho? Pero aquí nos vamos a ir directamente a lo que es el derecho consuetudinario y el derecho interno en cuanto a su aplicación. El hecho de que los pueblos indígenas tengan su propio sistema jurídico, su sistema jurídico consuetudinario, eso no quiere decir que no se les puede aplicar el derecho interno. Claro de que sí. Hasta ellos pueden coadyuvar para la aplicación de la misma. Entonces, el Estado de Guatemala constitucionalmente imparte justicia en todo el territorio y a todas las personas que en él permanezcan. O sea que es un mandato imperativo la impartición de justicia. Guillermo Cabanelas, en el Diccionario de Derecho Usual, nos dice: jurisdicción se forma del jus y de dicere, aplicar o declarar el derecho. ¿Y qué es la jurisdicción? Autoridad, es poder para juzgar y aplicar las leyes. Sí, porque la jurisdicción radica en esa aplicación que realizan los juzgadores. La jurisdicción, decíamos, es el ámbito o territorio en el que se ejerce esa autoridad o poder. La jurisdicción de este distrito comprende hasta la orilla del río. Es bastante amplio esa conceptualización. Y lo que les mencionaba con anterioridad, el conflicto de jurisdicción, entonces, es la potestad dominante del Estado de Guatemala, ejercida exclusivamente por jueces y por los tribunales, independientemente de realizar el derecho
en el caso concreto, juzgando de modo irrevocable y promoviendo la ejecución de lo juzgado. La jurisdicción consiste en la potestad de administrar justicia. Así lo establece la Constitución en su artículo 203. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. En las comunidades indígenas surgen controversias y conflictos. Repito, en las comunidades indígenas surgen controversias y conflictos donde debe participar la jurisdicción estatal, notándose su poca intervención y capacidad de crear un sistema de justicia que comprenda todo el territorio nacional. Un sistema de, un sistema de justicia acorde con la diversidad existente, por lo que el indígena resuelve sus conflictos con su derecho consuetudinario y en algunas oportunidades hace uso del sistema oficial. Pero ellos no aplican el sistema oficial. Pueden trasladar el caso al Ministerio Público. En las comunidades indígenas surgen controversias y conflictos donde debe participar el Estado, notándose su poca intervención del Estado y capacidad de crear un sistema de justicia que comprenda todo el territorio nacional. Un sistema de justicia acorde con la diversidad existente, por lo que el indígena resuelve sus conflictos con su derecho consuetudinario y en algunas oportunidades hace uso del sistema oficial. Acá cualquiera podría entrar en discusión en virtud que ahorita ¿sí? Ha habido cobertura con la creación y ampliación de juzgados hasta en los municipios del territorio nacional. Pregunta de examen, porque entra el convenio 169 en su artículo 8 dice, al aplicar la legislación nacional de los pueblos interesados, deberá considerar sus costumbres, fíjense bien. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberá considerar sus costumbres o su derecho consuetudinario. Dichos pueblos deberán de tener el derecho de conservar sus costumbres o instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecer procedimientos para una solución de conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. ¿Qué sucede? Yo no recuerdo si fue con ustedes donde yo les planteé el caso de un indígena de Huehuetenango, de Sololá, que traía 3 mulas cargadas con licor clandestino. La policía lo intercepta y lo detiene, lo aprende y lo presenta ante el Ministerio Público, ante el juzgador, por la evasión de impuestos en cuanto al licor clandestino, que es delito, y lo tienen procesado. ¿Yo no recuerdan ese caso o no se los plantea a ustedes? Buenas tardes, licenciado. Sí, lo hizo. Ah, bueno. Entonces, está muy bien, gracias. Porque tengo otro casito por ahí. Bueno. ¿Qué es lo que nos establece el artículo 9 del convenio 169? En la medida que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán de respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurran tradicionalmente para represión de los delitos cometidos por sus miembros. Las autoridades y los tribunales llamados
a pronunciarse sobre cuestiones penales. Deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. Es que me estoy recordando de un caso muy especial. Bueno, sigamos. Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir a determinados asuntos, de someterse a la jurisdicción estatal o de resolver de conformidad con su derecho consuetudinario. Repito, los pueblos indígenas tienen derecho a decidir a determinados asuntos, de someterse a su propia jurisdicción o de resolver de conformidad con su derecho consuetudinario o sus autoridades e instituciones, como se ha mencionado en sus características, permiten que los procedimientos estos sean rápidos y ágiles. Es conciliatorio y tienden a reparar el daño ocasionado, lo que ha logrado la convivencia y unidad en los pueblos mayas, y en ningún caso representa divisionismo y contradicción con el derecho positivo. El dualismo jurídico entonces en Guatemala es viable. Fíjense pues. Los dos sistemas jurídicos son compatibles. Ahí hay dualismo. Si los indígenas reivindican este derecho, contará con la alternativa de aplicación de su derecho para resolver los conflictos domésticos, asesoría, consejos, asuntos voluntarios, problemas agrarios, posesión de tierras, asuntos penales, civiles, familia, laborales. Y en caso de no llegar a arreglos, puede acudir a la jurisdicción estatal oficial escrita. Entre ambos sistemas existe una estrecha relación de colaboración y de coordinación, no de subordinación, como lo mencionaba anteriormente el autor. Dice, entre ambos sistemas existe una estrecha relación de colaboración y de coordinación, no de subordinación, porque debe respetarse la jurisdicción de los pueblos indígenas. Esto de ninguna manera debe de constituir una posición separatista entre sistemas. Tampoco debe verse como un sistema jurídico paralelo. Ambos deben de coexistir en coordinación. Por lo tanto, se hace una interpretación de la dualidad jurídica con el sistema del derecho, miren, del derecho consuetudinario y del derecho interno. Ahí hay una dualidad jurídica, o bien la otra dualidad jurídica es en cuanto a la interpretación del Convenio 169 como un órgano internacional y el derecho interno. Pero ¿cómo debe de aplicarse principalmente en un país como el nuestro, supuestamente democrático, representativo, republicano porque tiene los tres poderes del Estado? Y si existe democracia y si se aplica la justicia, entonces hay orden, hay paz. Y al haber paz, hay inversión. Y al haber inversión, salimos del subdesarrollo como tercermundistas. El problema que se nos presenta es que lamentablemente solamente como 50, 60 personas en el Congreso han pasado por la universidad. El Estado requiere gente con conocimientos de la aplicación de la ley y de la creación de la misma. Pero si existe este problema de corrupción, si existe este problema en las autoridades, vamos a continuar igual o peor.
si no sabemos elegir a nuestras propias autoridades en las próximas elecciones. El derecho a su dignidad como pueblo. La persona humana, por el solo hecho de serlo, está investida de dignidad humana. Se le debe respeto desde el punto de vista religioso. El mismo ha sido creado a semejanza de Dios. Aspectos dogmáticos, siendo esta dignidad la esencia de la naturaleza humana. Si la dignidad del ser humano se ve fuera del ámbito religioso y se ve dentro de la sociedad, con suma facilidad se observa que una persona cuenta con un nombre propio, una vida propia, carácter propio, su propia concepción de la vida, sueños y metas, con habilidades propias, personalidad y sentimientos e inteligencia. Con estos mínimos aspectos de la persona humana, se puede concluir que el ser humano en las actuales circunstancias sociales merece que se respete su dignidad. Asimismo, los grupos sociales hacia quienes van dirigidos algunos derechos colectivos, como en el presente caso, a los pueblos indígenas que tienen derecho a que se les respete su dignidad como pueblo indígena. ¿Cómo se manifiesta el respeto a la dignidad de los pueblos indígenas? Reconociendo sus derechos colectivos, derecho a no ser discriminados, derecho a su nacionalidad, derecho a la seguridad jurídica, derecho a no ser despojados y expropiados, derecho a su propia identidad cultural. Esos son los aspectos de los cuales nosotros estamos estudiando. Y todo ese reconocimiento está constitucionalmente. La protección a la dignidad de la persona humana en la actualidad responde a una preocupación universal. ¿Qué nos dice la Constitución Política de Guatemala en su artículo cuarto? Libertad e igualdad en Guatemala. Todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Artículo 58. Reconoce el derecho a las comunidades a su identidad cultural. El 66, el reconocimiento de que acabamos de leer. Se respeta y se promueve sus formas de vida. Con esta normativa, el legislador constituyente previó la conservación y preservación de la dignidad de un pueblo que debe traducir en el mejoramiento de las condiciones de vida, trabajo, vivienda, salud, educación, urbanización, en sí, el acceso al desarrollo. Todo esto conlleva un freno a la discriminación, exclusión y que han estado sujetos los pueblos indígenas desde el momento de la colonización. Esta dignificación debe permitir a los pueblos indígenas espacios de participación activa en la toma de decisiones, en los asuntos que afecten su cultura, patrimonio e interés en general, permitiendo el desarrollo de su propia cultura, que culmine con la construcción de un Estado multilingüe, multiétnico y pluricultural en el y pluricultural. Bueno, se me vino el caso. Bueno, de acuerdo, fíjense pues, pongan atención. De acuerdo o de conformidad o con fundamento con lo que hemos venido analizando con anterioridad en otras cátedras y en el día de hoy, surge un problema en Huehuetenango, en Sololá, en donde unos extranjeros ingresan a unas bibliotecas de las comunidades indígenas a incendiar.
quemar las bibliotecas de los pueblos mayas, de los pueblos garífunas y todo. Bueno, capturan a las personas, capturan a estas personas, las detienen, porque todavía las encontraron con aspectos relacionados con combustible. Bueno, los presentan ante autoridad judicial y el Ministerio Público pues hace, el juez le dice, bueno, yo yo intimo al fiscal para que haga la imputación correspondiente en esta audiencia. Bueno, muchas gracias, señor juez. La Fiscalía del Ministerio Público, pues, hablando de aspectos fácticos como modo, tiempo y lugar, el día tal, a tal hora, etcétera, etcétera, estos señores, pues, se les incautó unos galones conteniendo gasolina, los cuales incendiaron ciertas bibliotecas y por lo tanto, pues, destruyeron la misma. Por lo tanto, señor juez, se ha aplicado el tal delito y solicito solicito la prisión preventiva y que se me den a mí 3 meses al Ministerio Público para investigación. Bueno, la pregunta es, de acuerdo a todo lo que hemos estudiado, quiero que ustedes me contesten qué van a hacer con esa defensa. ¿Qué le van a decir ustedes al juez? ¿Qué delito? No, se lo voy a plantear en otra forma para no confundirlos. Bueno, ¿qué delito es el que se ha cometido? O hablando de acuerdo al derecho consuetudinario, ¿qué delito fue que se cometió en la... Solamente vamos a ir con una respuesta. ¿Qué delito fue que se cometió con haber pegado fuego a la biblioteca de Sololá? A ver, ¿quién me lo puede decir? No se preocupe. Delitos contra el patrimonio nacional. Si la biblioteca estuviese catalogada como un patrimonio cultural, yo le diría que podría agregarse que esa biblioteca dice que se le considera como patrimonio cultural de Guatemala, podíamos agregar ese delito. ¿De acuerdo? No se va, no sé, miren, de acuerdo a lo que hemos estudiado, yo no les voy a decir cuál es, pero ustedes lo saben. ¿Qué fue lo que sucedió en esa biblioteca que le pegaron fuego? Estando ahí todos los libros de la cosmovisión maya y que se habla de la creación del Popol Vuh y todo eso. De acuerdo a la cátedra, ¿qué fue lo que se cometió ahí? Esa fue pregunta de examen, el examen anterior. Y era de subrayar. Les voy a dar, si les daba un minuto para que ustedes marquen la respuesta, hoy les voy a dar 30 segundos. ¿Qué es lo que hemos venido estudiando con anterioridad? Genocidio, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí?
Cultural. Sí, bueno, entre todos, ni modo, ¿ah? Ahora como es virtual los exámenes. Sí, es genocidio cultural. Pero ¿por qué tienen miedo? El compañero dijo, ahí hay un delito de destrucción al patrimonio. Sí, si la biblioteca está catalogada de acuerdo internacionalmente que se ha considerado como patrimonio cultural, definitivamente. Sí, sí, hay etnocidio cultural. Pero recuerden que el examen no es colectivo, el examen es eminentemente personal. Ahora voy a ver si les doy menos tiempo para que no se estén comunicando. Miren pues, sigamos. Miren, si hemos venido estudiando, hemos venido analizando, dándole y dándole y dándole. Bueno, con esta normativa de este reconocimiento, de acuerdo al artículo 66 constitucional, el legislador constituyente, eso ya lo vimos, previó la conservación y preservación de la dignidad de un pueblo que debe traducir en mejoramiento de las condiciones de vida, trabajo, vivienda, salud, etcétera, etcétera. Eso ya lo vimos. Bueno, aquí estamos. Pregunta de examen. Porque este examen es ahora de instituciones. Acuerdo sobre identidad de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Qué nos dice? El reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas es fundamental, dice, para la construcción de la unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos. Ese reconocimiento está en el artículo 66 y los regula el acuerdo sobre identidad de los pueblos indígenas. Por eso, ustedes lean bien la pregunta de examen, porque pueden confundirse. Aquí se habla de un reconocimiento, en efecto, la Constitución también lo regula. Entonces, la pregunta tiene que ser bastante, la pregunta tiene que ser muy clara para la interpretación, que no haya confusión. La identidad de los pueblos indígenas es un conjunto de elementos que los definen y a su vez los hacen reconocerse como tal, siendo dichos elementos la descendencia directa de los antiguos mayas, sus idiomas que provienen de la raíz maya común, una cosmovisión que se basa en la relación armónica de todos los elementos del universo, una cultura común basada en los principios y estructuras del pensamiento maya y la autoidentificación. Bueno, hemos terminado. ¿Alguna duda? Le hemos dado el fin al módulo número 5. Principien a leer porque yo creo que es el 18, si no estoy mal, el examen. No, los exámenes principian el 18 y nosotros creo que examinamos el 20. Ya ordénense, organícense y principien a leer. Principien a leer. Este examen, aquel que haya estado presente en todas las audiencias y en todas en todas las conferencias, no va a tener mucho problema cuando lea el documento. Se les envió un documento en donde se habla del pluralismo jurídico, en donde se habla del monismo jurídico, se habla de la identificación de los pueblos indígenas. Independientemente, la temática que hemos desarrollado, que ha coadyuvado al aporte del material que ustedes tienen. Principien a leer y el próximo miércoles vamos a tratar a ver si terminamos. Así les dejo el viernes para que estudien. Pero si no terminamos, continuamos hasta que
finalicemos el programa. Vayan anotando, vayan leyendo. Si tienen alguna duda, pues platicamos el próximo miércoles. Pasen ustedes feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Eric.